Usted siempre vio a la Mara matando y extorsionando, pero hay una cara de la Mara Salvatrucha que casi nadie le ha contado. Una cara mucho más silenciosa y, en cierto modo, más perturbadora todavía. Porque la Mara no era únicamente un ejército de asesinos. Era, al mismo tiempo, una empresa millonaria. Un imperio secreto, escondido a plena vista. Y usted, sin saberlo, convivía con ese imperio todos los días de su vida. Y espere, porque cuando le diga en cuántos negocios de su vida diaria estaba metida la mano de la Mara, va a mirar su ciudad con otros ojos. El bus que tomaba, el motel de la carretera, hasta la pupusería de la esquina. Ya se lo voy a explicar. Porque aquí hablamos de mucho pero muchísimo dinero. Según las investigaciones, la Mara Salvatrucha llegó a ingresar hasta $24 millones al año, solo de extorsiones. Y tenían tanto efectivo entrando que una sola de sus estructuras era capaz de producir $80,000 en efectivo en un solo día. Léalo despacio, $80,000. En un solo día, una pandilla de barrio moviendo el dinero de una gran empresa. ¿Y de dónde salía todo ese dinero? De la extorsión, de la renta, de lo que le sacaban, a la fuerza, al dueño de la tienda, al del bus, al de la venta de tortillas, a la señora del mercado, centavo a centavo, casa por casa, negocio por negocio, millones de pequeñas extorsiones que juntas formaban un río de dinero que corría hacia arriba, hacia los jefes. Y esos jefes, en lugar de guardarlo debajo del colchón, hicieron algo mucho más astuto. Lo invirtieron, como haría cualquier empresario, solo que su capital estaba manchado de sangre y de lágrimas. Quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas que se van a ir respondiendo en esta historia. Primera, ¿en qué negocios, de los que usted usaba cada día, se estaba escondiendo el dinero de la Mara? Segunda, ¿cómo hacía una simple pandilla para lavar semejante fortuna sin que nadie se diera cuenta? Y tercera, la que trae la justicia. Todo ese imperio millonario, ¿qué fue de él al final? ¿Se salieron con la suya o lo perdieron todo? Vamos con la primera, y le voy a regalar una frase que lo resume todo. El director de la policía, para explicar hasta dónde llegaba el control de la Mara sobre la economía, dijo algo que se quedó grabado en la memoria del país. Dijo que en San Miguel no se comía ni un solo tomate que no hubiera pasado por las manos de la Mara Salvatrucha. Deténgase a pensar en eso. Ni un tomate. Es decir, la Mara controlaba desde la siembra hasta el mercado. Desde quién lo vendía, hasta quién lo transportaba, hasta quién le cobraba a usted. ¿Y cómo lograban semejante control? Con el miedo, por supuesto. El que quería vender en el mercado, pagaba. El que quería que su producto viajara en un camión, pagaba. El que ponía un negocio, pagaba. Y el que no pagaba, ya sabía lo que le esperaba. Así, poquito a poco, la Mara dejó de solo cobrar renta. Se metió en el negocio mismo. Se volvió socia a la fuerza. Y al final, dueña. Toda una economía secuestrada. Y esa red de negocios era gigantesca. Cafetales, granjas de pollos, cultivos de hortalizas, moteles, restaurantes, panaderías, pupuserías, cervecerías, taxis y flotas enteras de autobuses. Y fíjese en la variedad. No era un solo tipo de negocio, era de todo. Desde lo más humilde, una pupusería, una panadería de barrio, hasta empresas grandes, con flotas de buses y ventas de carros. La Mara diversificó, igual que hacen los grandes capitales. Metió su dinero en tantos lugares distintos que se volvió casi imposible de rastrear. Y ese, precisamente, era todo el plan. Piénselo bien, porque esto es lo que de verdad estremece. Ese bus en el que usted viajaba al trabajo cada mañana. Ese motel que veía al pasar por la carretera. Esa pupusería donde comía los fines de semana con la familia. Cualquiera de ellos podía ser de la Mara, sin que usted lo supiera jamás. Ellos estaban en todas partes, no solo en la esquina con un arma en la cintura. También detrás de la caja registradora, cobrándole con una sonrisa. Y eso es lo que de verdad pone la piel de gallina, que el enemigo no siempre tenía cara de pandillero tatuado. A veces tenía cara de comerciante amable, de chofer de bus,
de dueño de motel. El monstruo había aprendido a disfrazarse de normalidad, a esconderse dentro de la vida de todos los días. Estaba tan cerca de usted que se había vuelto invisible. Y antes de contarle cómo se derrumbó todo este imperio, déjeme pedirle una sola cosa. Si a usted le parece indignante que la Mara se hiciera millonaria a costa del sudor de la gente honrada, escríbame un sí en los comentarios y suscríbase a este canal, donde le contamos las verdades que muchos prefieren callar. Y sigamos. Porque aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo hacían para lavar todo ese dinero sucio, sin que la ley los pillara? El truco era sencillo, y justo por eso funcionaba tan bien. El dinero de las extorsiones no lo podían meter así nomás en un banco, porque levantaría sospechas de inmediato. Entonces usaban a los llamados testaferros. ¿Y qué es un testaferro? Es una persona que presta su nombre y su cara para figurar como el dueño de un negocio, mientras el verdadero dueño, la Mara, se queda escondido detrás, en las sombras. Y estos testaferros no eran cualquier cosa. Había empresarios de verdad, gente con negocios legales, que se prestaron para este juego a cambio de una buena tajada. Uno de los más señalados fue un empresario de buses, dueño, a través de su familia, de uno de esos moteles lavadero. Gente con corbata, con apariencia de personas de bien, que por dinero le abrió de par en par la puerta al crimen. Sin ellos, la Mara nunca habría podido lavar tanto. Así, el dinero de las extorsiones entraba a un motel, a una flota de buses, a una venta de carros usados. Y salía por el otro lado convertido en dinero limpio, con toda la apariencia de ser legal, como por arte de magia. El dinero sucio entraba y el dinero limpio salía. Pero toda máquina, por bien escondida que esté, tarde o temprano se descubre. Y en el año 2016 le llegó por fin el turno a este imperio. La Fiscalía lanzó un operativo al que llamaron Operación Jaque, y fue algo histórico. El primer golpe en toda la historia del país, dirigido no contra los pandilleros con pistola, sino contra el dinero de la Mara, contra su bolsillo. Y lo que sacaron a la luz fue impresionante. Descubrieron una estructura financiera secreta, formada por los jefes nacionales de la Mara que andaban en libertad. La llamaban la Federación, una especie de junta directiva del crimen, como la de cualquier gran empresa, pero puesta al servicio del mal. Y esa junta directiva hasta tenía su gerente general, su jefe de finanzas, un hombre al que la Fiscalía señaló como el cerebro económico de la Mara, el que movía los hilos del dinero. En la pandilla lo conocían por un apodo, Piwa. A él lo presentaron, ni más ni menos, como el CEO de la Mara Salvatrucha, el director ejecutivo de una empresa criminal. Imagínese el nivel de organización del que estamos hablando. ¿Y cómo lavaban el grueso del dinero? Importando y vendiendo carros usados. Uno solo de esos colaboradores llegó a meter al país más de 2,000 carros usados, para blanquear la plata de la pandilla. Ese día, la justicia capturó a 77 personas, y no eran solo pandilleros tatuados. También cayeron testaferros y empresarios de cuello y corbata que le hacían el trabajo sucio a la Mara desde sus oficinas. Alanaron 15 negocios de una sola vez. Y confiscaron algo que se ve, algo que impresiona en las imágenes, una flota entera de 125 autobuses del transporte público. 125 buses, más taxis, un restaurante y un motel. Imagínese la imagen de aquel día. Filas y filas de autobuses incautados, uno detrás de otro, todos propiedad oculta de una pandilla, empresarios bien vestidos, esposados, presentados ante las cámaras. El país entero descubriendo, de golpe, que la misma Mara que mataba en las esquinas era también la dueña secreta de medio transporte del país. Fue un antes y un después. Y hablando de moteles, aquí hay un detalle que le va a poner la piel de gallina. Uno de los moteles que la Mara usaba para lavar dinero se llamaba La Pirámide. Y cuando las autoridades entraron a revisarlo, encontraron adentro algo que no se esperaba nadie. Un cuarto de brujería. Sí, como lo está oyendo, un cuarto entero dedicado a la hechicería, metido dentro de uno de sus negocios. Porque esta gente, además de sanguinaria y ambiciosa,
mezclaba sus millones con la superstición y con lo oscuro, porque para ellos, esos moteles no eran solamente un negocio para lavar plata. Eran también centros de operación, puntos de reunión y a veces algo todavía peor. Detrás de esas fachadas de negocio normal, pasaba de todo. Ese era el doble rostro del imperio. Por fuera, un motel cualquiera de la carretera. Por dentro, una pieza más de la maquinaria de la Mara. Y hubo otro motel, llamado Las Cabañitas, en Ciudad Delgado, comprado enterito con el dinero sucio de la Mara. ¿Y sabe usted de quién es hoy ese motel? Aquí está el primer sabor del karma. Hoy, ese motel ya no le pertenece a ningún pandillero, le pertenece a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El Estado se lo arrebató y lo puso al servicio del pueblo, y el imperio siguió cayendo, pieza por pieza. En otra operación, esta llamada Cuscatlán, el Estado le incautó a la Mara más de $500,000, entre propiedades, vehículos y objetos de valor. Pero lo más interesante de esa operación no fueron las cosas, fue un hombre, un cabecilla con 25 años de trayectoria dentro de la pandilla, al que apodaban el Padrino. Ese hombre por sus propias razones decidió hablar, convertirse en testigo de la justicia. Y desde adentro, lo contó todo, cómo funcionaba el negocio, cómo se lavaba cada dólar, quiénes eran los testaferros. El propio corazón de la Mara ayudó a destapar su imperio secreto. Y ahora sí, lleguemos a la tercera pregunta, la más satisfactoria de todas. ¿Qué fue de todo ese imperio millonario? Pues fíjese en la belleza de la justicia, hermanos. Se lo quitaron todo, absolutamente todo. Los 125 buses, incautados. Los moteles, incautados. Las propiedades, los carros, las cuentas de banco, todo confiscado, gracias a una herramienta que se llama extinción de dominio, que quiere decir, hablando en cristiano, que el Estado te quita lo que compraste con dinero sucio y no te lo devuelve nunca jamás. Y esa, hermanos, es quizás la parte más justa de toda la historia, porque a un criminal a veces la cárcel sola no le duele tanto, pero quitarle el dinero, quitarle todo lo que construyó, dejarlo en la calle sin un peso, eso sí que les duele en el alma. Ahí es donde de verdad se les viene el imperio encima, el que movía millones, el que era capaz de producir $80,000 en un solo día, terminó sin un solo centavo en el bolsillo. Y muchos de esos jefes que se creían empresarios intocables, dueños de medio país, hoy están encerrados en el Secot, con el mismo uniforme blanco que todos los demás. El que antes daba órdenes desde un carro del año y contaba fajos de billetes, hoy duerme en el suelo de una celda, igualito que el resto, ya sin buses, sin moteles, sin imperio, sin absolutamente nada. Y hoy, cuando usted se sube a un bus, o pasa frente a un motel, o se come una pupusa, ya puede hacerlo tranquilo, porque ese imperio de sombra fue desmantelado, los negocios volvieron a manos honradas, o pasaron al Estado. La economía se soltó de esas garras. Y esa, aunque no salga en las noticias cada día, es una de las grandes victorias silenciosas de esta nueva era. Y déjeme cerrarle esto con lo que de verdad importa. Piense por un momento en la lección que deja toda esta historia. La Mara llegó a creer que había ganado, que ya no era una simple pandilla, sino todo un imperio, con negocios regados por todo el país, con millones escondidos en la sombra, con empresarios y testaferros trabajando para ellos. Se sentían dueños de todo, dueños hasta del último tomate del mercado. Pero todo ese imperio, por más grande que fuera, estaba construido sobre una sola cosa, sobre el sufrimiento de la gente honrada, sobre la renta que le arrancaban al del bus, al de la tienda, al de la pupusería, sobre lágrimas, sobre miedo y sobre sangre. Piense en toda esa gente, en el pequeño comerciante que trabajó una vida entera y que tenía que entregarle la mitad de sus ganancias a un pandillero para que lo dejaran vivir en paz. En la familia que perdió su negocio, o hasta a un hijo, por no poder pagar. Cada uno de esos millones que la Mara lavó en moteles y en buses salió del bolsillo y del dolor de una persona trabajadora. Ese es el verdadero costo de este imperio. Y lo que se levanta sobre el mal,
tarde o temprano se viene abajo. El Estado no solo les quitó la libertad, les quitó también el dinero, que para gente así muchas veces duele todavía más. Les quitó el imperio completo, ladrillo por ladrillo, hasta dejarlos con las manos vacías. Porque al final, hermanos, el mal no paga. Puede parecer que sí, por un tiempo. Puede levantar imperios, mover millones, comprar moteles y flotas de buses. Pero todo eso es humo. Y el día que la justicia sopla, ese humo se lo lleva el viento, y no queda nada. Ante los hombres y ante Dios, que ve hasta el último centavo mal habido, y que a nadie deja sin su cuenta final. Y que les sirva de lección a los jóvenes de hoy. Porque el crimen les vende un sueño bonito, dinero fácil, poder, respeto, les enseñan los carros, los fajos de billetes, el motel, pero nunca les cuentan el final de la película. Nunca les muestran a esos mismos jefes que se creían millonarios, hoy encerrados, rapados, sin un centavo, en una celda del Secot. Ese es el verdadero final del que se mete en esto. No el lujo, sino la ruina y el encierro. Si esta historia le abrió los ojos sobre cómo operaba de verdad la Mara, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita, para no perderse estas verdades que casi nadie se atreve a contar. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, para que sepan hasta dónde llegaba el imperio secreto de la Mara, y cómo el Estado, por fin, se lo arrebató por completo. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted, con la mano en el pecho, ¿se imaginaba que la Mara tenía un imperio económico tan grande y tan bien escondido? ¿Sospechó alguna vez que algún negocio de su propia zona podía ser de ellos? Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios siga cuidando esta tierra, para que ese imperio de sombra nunca, nunca vuelva a levantarse.